Soy Rubén Arenas, secretario de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas. Te doy la bienvenida a este séptimo encuentro del ciclo de actualización tributaria de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hoy tenemos dos excelentes invitados, el doctor Eduardo Mourín y el doctor Darío Rajmilovic, que en unos segunditos se va a estar conectando con nosotros, a quien les agradezco muy especialmente por sumarse a este ciclo tan prestigioso que tenemos en nuestra querida facultad y en la Universidad de Buenos Aires. Son dos excelentes profesionales, académicos de la casa, y por sobre todas las cosas, son dos excelentes personas a quien conozco personalmente, así que quiero agradecerles muy especialmente nuevamente por sumarse a este ciclo. También quiero agradecer al Departamento de Tributación de la facultad, que es quien coordina todos los encuentros mensualmente del ciclo y todas las capacitaciones que hacemos semanalmente de tributación. Así que quiero agradecer a la doctora Patricia Lange y en nombre de ella a todo el departamento por el gran trabajo que hacen desde lo académico y también desde lo profesional. Así que Patricia, muchísimas gracias. También quiero agradecer al contador y licenciado Diego Parrás y a Florencia Pedula, que son quienes hacen que podamos realizar estas transmisiones todas las semanas para seguir formándonos como profesionales. Así que muchas gracias. Y por último, y por eso no menos importante, quiero agradecerte a vos por seguir conectándote, por seguir capacitándote en tu Secretaría de Graduados, y estamos muy contentos de que sigas el canal, de que sigas todas las capacitaciones, porque es muy importante, no solamente para la profesión, sino también para la vida personal. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Un Bien, placer, ¿vos? todo bien. Bueno, agradecerte, yo hoy represento al departamento, el departamento somos en realidad todos los profesores de impuestos de la facultad, hoy me toca representar a mí, agradecerte a vos por ser la cabeza de esta Secretaría de Graduados, digamos, que impulsa todas las actividades, vos también que nos convocás, que estás siempre haciendo fuerza por los graduados de nuestra querida casa de estudios, siempre la llamamos así, realmente es algo que sentimos. Por eso nos sumamos a estas iniciativas, tanto la capacitación en el ciclo mensual como las distintas charlas que se van sumando en base a los temas que surgen y que entendemos que son de interés para la profesión. Este ciclo lo armamos desde el departamento, bien dijiste, lo coordinamos, pero lo coordinamos con el trabajo de todos los titulares a cargo de las distintas cátedras dentro de las materias del departamento. En el día de hoy, la charla está a cargo de dos excelentes profesores, como vos ya los presentaste, Eduardo y Darío, que dictan la materia de Teoría y Técnica Impositiva 1 en la cátedra de César Litvin. César además me pidió que los acompañe hoy. Bueno, un agradecimiento especial a los expositores. Sabemos que todo es tiempo, todo es preparar, y bueno, pero como entendemos que es importante estar actualizados y que es importante seguir llegando a los graduados de la facultad, es que este esfuerzo tiene sentido. Por supuesto, a los graduados que nos escuchan y acompañan, y como siempre digo, hacen que sea posible todas estas actividades. Así que quiero agradecerles especialmente a Darío y a Eduardo, y a vos, como dije al principio, por esta iniciativa. Si te parece, Eduardo, ya te doy la palabra a vos y querés comentarles antes de arrancar cómo van a organizar la charla, así todos los que nos están escuchando están al tanto de cómo proceder con preguntas y demás. ¿Te parece? Claro, cómo no. Muchas gracias, Patricia. Hola a todos, fundamentalmente a Patricia y a Rubén, ¿cómo están? Y a todos los graduados que nos están escuchando. Ante todo, quiero agradecer las palabras de Rubén y de Patricia en su presentación y agradecerle a la facultad, al departamento y a la secretaría la posibilidad que nos brindan de compartir esta charla con todos los graduados en el día de hoy. Vamos a hacer una breve exposición del tema que hemos elegido para esta charla, y todos aquellos que quieran hacer las consultas las pueden hacer al chat de esta aplicación. Nosotros vamos a recibir esas consultas
y a medida que la vayamos recibiendo vamos a ir contestándolas, si están vinculadas al tema que estamos desarrollando. Si son preguntas más generales, cuando termine nuestra exposición vamos a contestar esas consultas. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, fundamentalmente a la posibilidad que nos están dando de compartir estos momentos con todos los graduados. Dicho esto, voy a compartir con ustedes la presentación de hoy y el tema de esta charla, que es la curva de Laffer. Todos los que nos dedicamos a esta materia de tributación, en algún momento escuchamos acerca de la curva de Laffer, que fue desarrollada allá por mediados de la década del 70 en Estados Unidos por un economista cuyo apellido era Laffer, era Arthur Laffer, que fue asesor de quien fuera presidente en aquel momento de los Estados Unidos, que era Ronald Reagan. El trabajo teórico que él desarrolló lleva este nombre, la curva de Laffer, y lo que vamos a intentar hacer en esta charla es un poco dar a conocer la curva de Laffer, cuál es su definición, cuáles son sus principales características, cuáles son los efectos aritméticos y económicos de la curva de Laffer, así como la ha planteado Arthur Laffer en su momento, una breve reseña histórica de la curva de Laffer, cuáles son las posiciones. Como toda teoría existen posiciones a favor y en contra. Bueno, vamos a analizar cuáles son las principales posiciones a favor, las principales posiciones en contra y algún caso paradigmático que queremos analizar puntualmente, que nosotros lo denominamos el caso español. Y por último, vamos a tratar de vincular la curva de Laffer con el efecto que tiene la inflación en la tributación. Para eso vamos a utilizar el trabajo desarrollado por una profesora emérita de nuestra casa, que es Caspar. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, es tratar de definir la curva de Laffer, y para esto lo que vamos a decir es que representa la curva de Laffer la relación existente entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas. Intenta mostrar la curva de Laffer cómo varía la recaudación fiscal al modificar las tasas. Intenta la curva de Laffer, entonces, mostrar desde el punto de vista gráfico cómo evoluciona la recaudación en la medida en que se incrementan las tasas marginales de impuesto. En síntesis, la curva de Laffer es la representación gráfica de aquel principio económico que establece que la recaudación que genera un impuesto no son magnitudes proporcionales, esto es, no siempre ante un mayor impuesto se verifica una mayor recaudación, sino que en cierto rango, este es el término que utiliza Laffer, en cierto rango, se puede dar la situación inversa, esto es, ante un mayor impuesto, una menor recaudación. Dicho esto, ahora lo que estamos viendo es la curva de Laffer propiamente dicha. En esta curva, en la abscisa vemos que Laffer expone a la recaudación, al valor, al volumen en unidades monetarias de la recaudación, y en las ordenadas son las tasas marginales de los impuestos. Y nosotros podemos observar que la curva de Laffer tiene una pendiente positiva que nace en cero. Cero es donde se corta abscisa y ordenada, esto es, no va a haber recaudación si la tasa de un impuesto es cero. Esta curva comienza a ascender, esto es, tiene una pendiente positiva hasta que llega a algo que Laffer denomina recaudación máxima. Esa recaudación máxima está dada por una tasa, esa tasa máxima, esa tasa ideal, es la que logra la mayor recaudación posible. Se obtiene esta tasa ideal, esta tasa de mayor recaudación, utilizando una función cuadrática que se extrae del teorema de Rollet, que es R-O-L-L, Rollet, quien definió, estableció la base de cómo se podía calcular esta tasa máxima. A partir de esta tasa máxima, que nos ordenamos a partir de este punto de inflexión, la curva comienza a tener una pendiente negativa.
pendiente y negativa que llega hasta 100. Cuando la tasa es 100, sostiene Laffer en esta teoría, que la recaudación es 0. Entonces comienza la curva de Laffer en 0, 0 impuesto, 0 tasa significa 0 recaudación, crece hasta un punto de inflexión y decrece hasta un punto donde en la tasa máxima a 0, la recaudación es 0. Dicho esto con respecto a la tasa, Laffer lo que hace es dividir a partir del punto de inflexión la curva en dos aspectos, en dos rangos, en dos zonas. Una primera zona que denomina rango normal, donde se verifica que ante un incremento de la tasa marginal de impuesto hay un incremento en la recaudación. Esta proporción directa, mayor tasa marginal de impuestos, equivale a una mayor recaudación, se verifica hasta el punto de inflexión. A partir del punto de inflexión, según la teoría de Laffer, comienza a decrecer la recaudación. Esto significa que a medida en que las tasas aumentan, son T altos, según lo denomina Laffer, la recaudación comienza a disminuir hasta llegar a un extremo donde a 100% de impuestos, 0 recaudación. Lo ideal, sostiene Laffer, es que el sistema tributario ubique a todos sus contribuyentes en el rango normal y no en la zona prohibida. Sostiene Laffer que todo incremento que se dé en la zona prohibida va a tener efecto contrario, no va a ser proporcional en cuanto a un incremento de la tasa se verifica un incremento de la recaudación, sino que va a ser el efecto contrario. Esto es, ante un incremento de la tasa, la recaudación va a disminuir. Mencionamos nuevamente entonces el resumen, la conclusión de este gráfico y en las dos secciones que establece la curva de Laffer. Una primera sección que es de rango normal, donde los incrementos de impuestos implican aumentos en la recaudación, y una zona prohibida donde el aumento de impuestos implica una caída en la recaudación. No se verifica en la zona prohibida la proporcionalidad de ante mayor impuestos, mayor recaudación. Estas zonas de rango normal o de zona prohibida son estas dos zonas que hemos analizado en el cuadro que vimos en la filmina anterior. La curva de Laffer es una tradicional U invertida, tiene esa forma de U invertida. Y para que se dé la curva de Laffer se tienen que dar dos premisas, dos parámetros básicos. Primero, que la recaudación en los extremos sea igual a 0. Si la tasa es 0, la recaudación es 0. Si la tasa es 100, la recaudación es 100. Esta es la primera premisa de la curva de Laffer. Y la segunda recaudación es que, la segunda premisa es que la recaudación máxima se encuentre entre 0 y 100 y sea el punto de inflexión de la curva. El punto de inflexión de la curva nos va a dar el momento en el cual la curva comienza a decrecer, su pendiente deja de ser positiva y empieza a ser negativa, y además separa las dos zonas, la zona normal y la zona prohibida. Los efectos que genera el análisis de la curva de Laffer en la oferta y la demanda de bienes y servicios está directamente vinculado a la elasticidad de la oferta y la demanda. Esto es, cómo reacciona la oferta y cómo reacciona la demanda ante un incremento de impuestos. En este caso es ante un incremento de precios, es el término económico que nosotros conocemos de elasticidad. Esto es cómo reaccionaría ante un incremento de impuestos. ¿Por qué razón? Un incremento de impuestos en la oferta va a hacer que los costos aumenten. Por lo tanto, quien ofrece un bien o un servicio no lo haga o lo haga a un precio mayor. En contraposición, del lado de la demanda, quien demande bienes sin servicio, al aumentar el precio producto de un incremento en el impuesto que alcanza ese bien o ese servicio, pueden no demandar un bien. Por lo tanto, la combinación de ambos efectos va a producir necesariamente una disminución en la recaudación.
Pero este efecto, lo repetimos, está vinculado a la elasticidad de la demanda y de la oferta de ese bien o de ese servicio. Dicho esto, nosotros podemos ahora resumir que la curva de Laffer tiene dos efectos, uno de carácter aritmético y uno de carácter económico. El efecto de carácter aritmético está vinculado a, ante una baja de impuestos, disminuye la recaudación. Esto es directamente proporcional a lo que hubiera sido ante un incremento de alícuota, mayor recaudación. Lo que dice este efecto aritmético es que podemos verificar que ante una baja de impuestos va a haber una disminución en la recaudación. Y fundamentalmente el efecto aritmético lo tenemos que analizar en la zona prohibida, porque sostiene Laffer que ante un aumento de los impuestos afectando la zona prohibida, puede mantener igual la recaudación o disminuirla, que sería el efecto no deseado de todo incremento en la tasa marginal de impuestos. Esto es, si cae en la zona prohibida, recordemos que la zona prohibida era esa zona de la curva que estaba a la derecha del punto de inflexión, todo incremento que caiga en esa zona, el efecto en la recaudación será contrario al deseado, este es, ante un incremento en la tasa, un incremento en la alícuota, vamos a verificar una disminución en la recaudación. Y desde el punto de vista económico, los efectos que genera la curva de Laffer son uno de carácter positivo y otro de carácter negativo, y están vinculados a los efectos económicos que nosotros conocemos como de remoción o de difusión, esto es, qué actitud tomamos como agentes económicos ante un incremento de impuestos. Ante un incremento de impuestos, como agentes económicos, lo que podemos hacer es incrementar nuestros ingresos, trabajar más, conseguir más clientes, producir más bienes, vender más, con el objetivo de mantener nuestro nivel de consumo, nuestro nivel de ahorro, nuestro nivel de inversión. Ese es el efecto positivo, el efecto económico de remoción. Y el de difusión, en contrario, es ante la existencia de un nuevo gravamen, nosotros lo que hacemos es no modificar nuestro nivel de ingresos, si es que estamos evaluando esta manifestación de capacidad contributiva, que es el ingreso, no modificamos nuestro nivel de ingresos, sino lo que hacemos es modificar nuestro consumo, nuestro ahorro, nuestra inversión, disminuyéndola. Entonces, si estamos en esta parte de el efecto negativo que genera un incremento de impuestos por aplicación del efecto de difusión, también se va a verificar una disminución en la recaudación, ya que como vamos a tener un mayor impuesto, un nuevo impuesto sobre nuestro nivel de ingresos, nosotros no vamos a obtener mayores ingresos, sino que vamos a minimizar, a disminuir nuestro ahorro, inversión o consumo, y por lo tanto la recaudación va a disminuir, ya que va a estar vinculada a este efecto negativo que tiene el efecto de difusión. Dicho esto, lo que vamos a hacer es una breve, pero brevísima reseña histórica y vamos a mencionar algunos estudios de la curva de Laffer. Laffer lo que hizo fue darle sustento matemático, transformarlo en una teoría, en un tema a discutir. Esto es, ante un mayor gravamen, no siempre se verifica una proporción de mayor recaudación. Ya los clásicos habían establecido este principio rector, que Laffer lo tomó y lo desarrolló desde el punto de vista matemático. David Hume en 1756, Adam Smith en 1776 y Jules Dupuit en 1844, ya habían establecido la relación inversa que existía entre recaudación e impuestos. En una página que todos podemos acceder, que es Web of Science, esto es WOS, desde 1975 a la fecha se pueden observar unos 290 trabajos vinculados a la curva de Laffer. Nosotros extraemos 3 casos puntuales, uno de Swinson de 1988, desarrollado en Suecia. Swinson lo que hizo fue aplicó la curva de Laffer a la influencia de un incremento de impuestos en la oferta laboral y trató de verificar si un incremento de impuestos incentivaba o no la oferta laboral.
y pudo probar, aplicando la curva de Laffer, que un incremento de impuestos en la muestra y en el universo que Swinson estudió, se verificaba el no incentivo de la oferta laboral. El estudio de 2003 de Sutter y Wick-Hanneman lo que hace es un estudio experimental donde interactúan dos sujetos, el sujeto A, que es el fisco, y un sujeto B, que es el contribuyente, y desde el punto de vista experimental pudo probar la existencia o el cumplimiento de la curva de Laffer. Y un caso que merece ser comentado es el de Islandia, ya que en un periodo de 10 años, que va de 1991 a 2001, pudo verificar Islandia que, habiendo disminuido la tasa de gravamen del 45 al 18%, una disminución significativa en 10 años del 45 al 18%, vio incrementada su recaudación en 3 veces. Esto es, se triplicó la recaudación ante una disminución del 45 al 18% de impuestos. En la vereda de enfrente, así como tenemos estos casos a favor, tenemos otro conjunto de economistas que no aceptan la existencia de la curva de Laffer. En este caso, lo que debemos aclarar es que podemos no aceptar los efectos de la curva que plantea Laffer, pero que existe una curva que vincula necesariamente tasas de impuestos con recaudación, eso es imposible de negar. Lo que podemos hacer es analizar cuál es la pendiente de esa curva, si es creciente al infinito o en algún momento llega a su punto de inflexión y disminuye. Pero lo que no podemos negar es la existencia de una relación, de un vínculo entre tasas de gravamen y recaudación. Los negacionistas lo que hacen es no negar la existencia de este vínculo, de esta relación, de esta proporción, sino que lo que niegan, o por lo menos lo que está en tela de juicios, es el conjunto que nos denomina Saint-Saëns en su obra del 2017, Los negacionistas, lo que están haciendo es, no niegan la existencia propiamente dicha de la curva, sino lo que niegan es la posibilidad de que esa curva defina una relación inversa entre recaudación y tasas. Esto es, ante un incremento de las tasas se verifique una disminución de la recaudación. La combinación de estas 3 curvas la podemos sintetizar en este cuadro, donde vemos que los negacionistas, que es la curva que está punteada en negro, es una curva, obviamente, que va creciendo indefinidamente, siempre con una pendiente positiva. En el otro extremo, los que aceptan la curva de Laffer es esa curva que incrementa hasta un punto de inflexión y después disminuye hasta llegar a 100, y en el medio existen otros sujetos que admiten la curva de Laffer, pero moderados, esto es, que la extienden, hacen que la pendiente no termine en 100. Es un poco raro desde el punto de vista matemático, porque más de 100 sería imposible que un gravamen alcance el 110% de alto. Y lo que vamos a analizar ahora sí es el caso español, dentro de los que están a favor, obviamente, de la curva de Laffer, y vamos a sintetizar de esta manera. En España, en 2011, se verificó un incremento del impuesto a la renta en persona física, sería nuestro impuesto a las ganancias. Y Saint-Saëns, un economista, en su obra del 2017, realizó una serie de simulaciones tratando de probar el cumplimiento o no de la curva de Laffer. Así tomó una muestra de 1,9 millones de declaraciones juradas sobre un universo de 19 millones de contribuyentes y analizó su ubicación en la curva de Laffer antes y después del incremento del impuesto a la renta en personas físicas. El gobierno, en su momento, a la hora de aprobar el incremento en el impuesto a la renta en persona física, había estimado que el total que podría recaudar el fisco serían de 5.400 millones. 6 meses después, modificó esa estimación y la adecuó a, dijo solamente vamos a recaudar 4.100 millones de euros.
Sin embargo, la recaudación real, recaudación efectiva del incremento en el impuesto a la renta a persona física fue de 815 millones. Stein-Sanz, como conclusión, lo que hizo fue separar aquellas declaraciones juradas que se encontraban en la zona normal de aquellas que se encontraban en la zona prohibida. Y pudo establecer cómo se modificó la recaudación producto de el no incremento que verificó el impuesto en aquellas declaraciones juradas que estaban en la zona prohibida. Dicho esto, tenemos que agregar o poder utilizar otro elemento que existe en nuestro país que tiene que ver con la inflación y la emisión monetaria. Para esto vamos a utilizar un paper escrito por María Teresa Casparri en la revista de Investigación en Modelos Matemáticos Aplicados a la Gestión y a la Economía, que fue un paper escrito en conjunto con Melissa Elfenbaum, donde, esto es textual, lo que vamos a leer ahora, en ese paper mencionan que la relación entre el señoreaje es el ingreso por emisión de moneda, e inflación, se puede ver gráficamente con la curva de Laffer. Esto es, lo que hacen es aplicar el teorema de Rollet y la curva de Laffer a el efecto del impuesto inflacionario, esto es, ¿qué sucede a partir de la emisión de moneda? Tiene en cuenta, además, el paper de la doctora Casparri, que al subir la inflación, la tasa de impuestos no necesariamente aumenta, porque el dinero, esto es la base tributaria, el equivalente a lo que sería la base tributaria, cae. Y el gráfico que utilizó en este trabajo es el que estamos viendo a continuación, que es la forma de la curva de Laffer, donde cero emisión, cero recaudación, y establece una tasa máxima. No dispone ante una alícuota de 100, la recaudación va a ser cero, sino lo que dice es, ante una tasa máxima de inflación, la recaudación tiende a cero. Y establece también un punto de inflexión en este T sobre asterisco. Y concluye la obra de Casparri diciendo que si la inflación es cero, el señoreaje es cero, esto es, la emisión es cero. Pero por otro lado, si la demanda de dinero cae más rápidamente que la inflación, es probable que los recursos obtenidos por el Estado, que denomina señoreaje, caiga a cero a medida que la inflación aumenta indefinidamente. ¿Y por qué se produce esto? Se produce esto porque nosotros, los agentes económicos, lo que hacemos es empezamos a transformar nuestros saldos monetarios reales en activos menos líquidos, que tengan un pequeño rendimiento nominal positivo, como puede ser la adquisición de moneda extranjera, bienes de consumo o la realización de cualquier tipo de inversión. Dicho todo esto, nosotros lo que tratamos de hacer es plantearnos la posibilidad de, si tiene sentido o no, realizar un estudio más profundo sobre la situación argentina. Para esto nosotros establecemos dos parámetros en este trabajo que compartimos con ustedes en estos momentos, que vamos a utilizarlo como sustento de la respuesta que estamos tratando de dar a esta pregunta, si tendría sentido analizar la curva de Laffer en la Argentina. Primero vamos a analizar cuál es la estructura y la recaudación impositiva hoy por hoy en la Argentina. Para esto vamos a tomar un trabajo publicado que se denomina Vademecum Tributario 2022 del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En ese Vademecum se informa que en la actualidad existen 165 tributos en todo el país, de los cuales 41 tributos son nacionales, 26 son provinciales y 98 son distintos derechos, tasas y contribuciones. Pero el universo de tributos que tenemos son 165. Pero este dato es importante señalar, que de los 165 tributos existentes, el 82% de la recaudación de los 3 niveles de gobierno
provienen de 8 tributos, que son el IVA, ingresos brutos, aportes, contribuciones, ganancias de personas humanas, ganancias de sociedades, derechos de exportación, débitos y créditos bancarios. Y si le sumáramos a este 82% la recaudación de bienes personales, tasa de seguridad e higiene municipal, los derechos de importación y los derechos sobre los combustibles, vamos a llegar a un total de 12 tributos que representan el 91% de la recaudación. Por otro lado, nosotros planteamos esta posibilidad de analizar a estos agentes económicos que estamos mencionando, que son las pymes. Para esto tomamos una obra recientemente publicada por la Universidad de La Matanza, que hizo un recuento, una especie de censo, y dice que hay aproximadamente en el país 1.800.000 pymes, pequeñas y medianas empresas. Este informe menciona además, cuantifica que estas pymes, 1.800.000 pymes que existen en el país, representan el 99,6% del total de las unidades económicas que existen en el país y aportan aproximadamente el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. Y además concluye o menciona este informe en otra parte que este tipo de empresas que estamos señalando, que son las pymes, tienen 4 problemas que son comunes a todas las pymes. Primero, la falta de crédito fiscal, la presión fiscal, la falta de crédito, no de crédito fiscal, la falta de crédito, la presión fiscal, la falta de disponibilidades técnicas de la mano de obra y los litigios que menciona este informe, que son en un promedio de 3 por empresa. Pero básicamente lo que rescato de este informe y de cuáles son las principales dificultades de este rango, de este conjunto de agentes económicos, es la presión fiscal. Entonces, podemos concluir que por sus características, la curva de Laffer podría analizarse sobre los aportes y contribuciones y sobre el impuesto a las ganancias sobre las personas humanas. Y agrego además, también lo podríamos analizar sobre el impuesto sobre los bienes personales y un caso reciente que fue el aporte solidario de emergencia, y verificar desde el punto de vista práctico cuáles han sido las consecuencias de ese aporte solidario de emergencia y si aplica o no la curva de Laffer. Y además, sostenemos que se justifica el estudio de la curva de Laffer sobre las pymes, ya que debemos considerar básicamente cuáles son una de las principales dificultades que encuentran estas pymes y cuál es el valor agregado desde el punto de vista macroeconómico que hacen estas pymes. Dicho todo esto, podemos concluir entonces diciendo que es de vieja raigambre en materia económica la existencia de la curva de Laffer, expone la elasticidad de los ingresos públicos en proporción al incremento de impuestos o sus tasas, y mantener esta proporción en la zona normal debería ser el objetivo de un razonable sistema tributario. En cuanto a la presión fiscal, si esta presión fiscal recae sobre la zona prohibida, inevitablemente afectará la demanda y oferta de bienes y servicios y por ende, por lo que vimos recién de los efectos de difusión, va a afectar la recaudación. Y por último, esto más que una conclusión es como una propuesta que nos hacemos, es, ante la actual presión fiscal y la cuantía de tributos, nos parece razonable permitirnos el estudio de la curva de Laffer en alguno de estos tributos que hemos mencionado y fundamentalmente en el conjunto puntual de los agentes económicos, las pymes que hemos mencionado. Bien, esto es todo lo que tengo que decir. Esta es mi charla de la tarde de hoy. Si tienen consultas, las puedo responder, y si no, le cedería la palabra al doctor Darío Razmilovich para que comience con su exposición.
Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes para compartir esta charla. Y voy a compartir pantalla para ya pasar la presentación. Un segundo. Ahí creo que no puedo compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar. Ahí está. Bueno, la charla que voy a desarrollar en un ratito tiene que ver con el llamado Pilar 1 de la acción 1 de BEPS, comentar el estado de situación, cuáles son algunas de las características principales de esta propuesta. Primero, comentarles de qué se trata el proyecto BEPS, bueno, no sé si todos están al tanto, y después sacar algunas conclusiones útiles para nuestro país, ¿no? La economía, a grandes rasgos, pasó por un proceso de creciente internacionalización. Primero empezó en la década del 60, en realidad, más fuerte en la década del 80, donde hacen eclosión, las multinacionales se extienden, digamos, en todos los continentes. Eso luego de la eclosión de la informática lleva a la globalización en el año 90 y en el 2010 la digitalización. Es un proceso continuo que tiende a una interconexión en tiempo real, ¿no? de las personas, las empresas, los gobiernos, y es una dinámica económica que es muy distinta digamos, a las etapas previas, ¿no? de la economía mundial. A nivel tributación internacional, el paradigma, es decir, el sistema, las bases del sistema que hoy rigen, están sustentados en tres patas, en tres ejes. En primer lugar, estamos hablando del impuesto a la renta corporativa, digamos, no estamos ciñendo eh, al recurso principal de las empresas que aportan a los gobiernos, aportan aproximadamente un 10% en promedio de los ingresos de los tributos totales, ¿no? El primer principio es el principio de contabilidad separada, en donde cada unidad autónoma, cada subsidiaria, cada sucursal, cada presencia tributable, ¿no? Genera un impuesto y determina, en base a una contabilidad separada, una base imponible y un impuesto. Después está el segundo eje, que es el de los precios de transferencia, atento a que las multinacionales hay un solo interés y operan en muchos países, es decir, hay muchas unidades autónomas que determinan impuestos, se requiere regular los precios internos. ¿Por qué? Porque si así no fuera, la multinacional alocaría las utilidades en los países que más les conviene, que son los países de menor carga tributaria. Entonces, se construyó a partir de la década del 80, 1979, se construye una noción teórica de valor, que es justamente este sistema de precio de transferencia que se fue complejizando a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad, donde tenemos un conjunto de normas muy extensivo, son estándares internacionales y de alta complejidad y que configuran una noción teórica de valor. Y después tenemos el tercer eje, que es el eje de nexo o establecimiento permanente, y que es la presencia física mínima que requieren las normas domésticas y también internacionales, por ejemplo, los convenios de doble imposición, para generar un impuesto a la renta en cabeza de las empresas. Y que está basado, digamos, históricamente en el concepto de presencia física. Esto entra en crisis, digamos, en la economía actual, atento al proceso de digitalización. Entonces, ahí los gobiernos plantean este proyecto que se llama BEPS, erosión de base y deslocalización de rentas, en los cuales forman parte 141 países, 141 jurisdicciones, entre las cuales está Argentina, y que si bien está comandado por la OCDE, en realidad a través de lo que se llama el marco inclusivo, se da participación a todos los países, y que se han planteado 15 acciones tendientes a armonizar ciertas reglas de juego básicas
lo que se llama digamos, determinada plataforma mínima o nivelar el campo de juego para que las multinacionales tributen en forma similar, por lo menos con un estándar mínimo, independientemente donde alocan las utilidades desde el punto de vista contable. Dentro de estas 15 acciones, muchas tienen que ver con precio de transferencia, otras tienen que ver con cuestiones de los convenios de doble imposición, cláusulas antielusivas, reglas que tienen que ver con la transparencia fiscal internacional, con la deducción de intereses, etc. Y la acción 1, que es la acción en realidad de la cual depende el éxito de esta iniciativa, porque es la única disruptiva, es la que realmente produce un quiebre, un cambio en el paradigma que ahora vamos a comentar, de tributación internacional, es la que está más demorada. En este pilar 1, acción 1, hay dos pilares que se han planteado, pilar 1 y pilar 2. Hoy vamos a comentar lo que tiene que ver con pilar 1. Esto fue un proceso donde se han emitido distintos informes desde el año 2015 para acá, en la acción 1, y estos informes han ido tomando determinados enfoques que finalmente se concentraron en lo que se llama el enfoque unificado, que voy a comentar en un ratito. Inicialmente, una primera iniciativa consistía en adaptar la economía, antes de BEPS, adaptar la economía digital al paradigma. Ese fue la primer, digamos, enfoque que tomó la OCDE. La economía digital, la era digital, plantea, digamos, nuevos desafíos, nuevos modelos de negocios, no obstante lo cual, uno, forzando las reglas, puede adaptar esas reglas que decíamos los 3 ejes a la economía digital. Y ahí aparece la idea de creación de valor, es decir, alocar las utilidades en donde se crea valor. Y ahí aparecen un conjunto de reglas, por ejemplo, en materia de precio de transferencia, para establecer determinados criterios de valoración que tengan en cuenta la creación de valor, especialmente en materia de intangibles, que es lo más complicado, más que bienes físicos, en bienes intangibles. No obstante esto, es insuficiente porque los modelos de negocio, por ejemplo, el modelo que se llama tienda de valor o el modelo de red de valor, son modelos en los cuales es muy difícil determinar dónde se crea valor. ¿Por qué? Porque este modelo de negocio son de empresas unificadas, muy concentradas, y donde el intangible no es que se crea físicamente en una localización, sino que muchas veces se va creando en donde está ubicada la red. Es decir, en estos modelos de red de valor, por ejemplo, las redes sociales o las tiendas online, etc., la masa crítica, que es la red, es lo que termina siendo el principal ingrediente de creación de valor, y a través también de lo que llaman digamos, los intangibles de marketing, y que hace que no hay una relación de insumo-producto, sino que hay un tercero, que es la red, que es lo que crea valor, y que muchas veces no hay una transacción monetaria, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales donde no hay un pago de una suscripción. Entonces, atrapar esa renta es muy difícil conforme a los lineamientos tradicionales. El segundo enfoque fue el de modificar parcialmente el paradigma e ir a un esquema de establecimiento permanente virtual. Abandonando el tercer eje de establecimiento permanente físico o nexo físico, entonces hay países como India, por ejemplo, que generaron esto del establecimiento permanente virtual. Cuando hay una empresa digital, una empresa de servicios digitales que tiene operaciones importantes en el mercado, entonces se los considera que tiene un establecimiento permanente virtual, y eso obliga a determinar y alocar una renta de la empresa a esa jurisdicción. Esto, desde el punto de vista teórico, puede ser plausible, pero desde el punto de vista práctico es impracticable, porque es muy difícil alocar los costos, especialmente entre todos los países, cuando hay empresas que operan en forma global, en forma mundial. Entonces, esta iniciativa tampoco, de alguna manera, independientemente de que hay países que la han implementado en forma local, no aborda la problemática en forma integral. Y finalmente,
atento que seguía pasando el tiempo y no se llegaba a una vía de solución en la acción 1, hay países, especialmente los europeos, que adoptaron soluciones unilaterales, como son las retenciones sobre servicios digitales o los impuestos específicos. Retenciones sobre servicios digitales se usan mucho en países de Latinoamérica o países emergentes, y en los impuestos específicos, ahí sí, están los países europeos como Reino Unido, España, Francia, que fue el primero, República Checa, Austria, etcétera, que establecen impuestos cercanos al 3% como nuestros ingresos brutos, ¿no? Sobre los ingresos derivados de las empresas digitales cuando operan con el mercado. El tema es que esto genera un impuesto que suele ser trasladable, o hay alta chance de que se traslade en primer lugar, y en segundo lugar que puede generar la problemática de la doble o la múltiple imposición, lo cual lleva a una situación donde los negocios digitales claramente son afectados distorsivamente por esta imposición. En el año 2018, ahí aparece la propuesta del enfoque unificado, en el cual se establece una sola línea de acción y se dispone el marco inclusivo, y el marco inclusivo implica que todos los países están de alguna manera reunidos para avanzar en esta vía de solución, en esta solución. ¿Cuál es la solución del Pilar 1? El Pilar 1 establece un cambio de criterio en cuanto a la atribución jurisdiccional, en cuanto a la jurisdicción de una parte de la renta de las empresas multinacionales. Esto opera para multinacionales muy grandes, ahora vamos a ver cuál es el umbral de ingresos, y se limita al 25% de las utilidades residuales. La utilidad residual es la utilidad que excede el 10% de la utilidad neta sobre los ingresos, con algunos ajustes, antes de impuestos y después también con algunos ajustes que no viene al caso referirnos, que eso en los informes de la OCDE, por ejemplo, en el último informe, que se llama informe de avance, hay determinados anexos donde establece claramente cuáles son las excepciones o los ajustes que hay que hacer a los estados contables. Acá nos basamos en los estados contables consolidados y digamos, los estados publicados por la controlante, ¿no? Los estados consolidados contables. Lo que se distribuye por fórmula es el 25% de la utilidad residual, es decir, los residuales es lo que excede el 10% de utilidad neta sobre ventas, y de ese residual se distribuye el 25%. El 75% siguen aplicándose las normas actuales, es decir, el estándar de la tributación internacional de los precios de transferencia, digamos, del nexo físico, establecimiento permanente, y la contabilidad separada. La Pilar 2, solo para mencionar, implica un acuerdo respecto a una cláusula antielusiva que dispone un impuesto mínimo para las empresas donde la controlante, digamos, está en un país determinado y las subsidiarias están en el resto del mundo. La controlante puede gravar las utilidades que vienen de otros países en tanto la tasa efectiva es menor al 15%. Es una cláusula antielusiva específica, a diferencia del Pilar 1, en donde tenemos un criterio de atribución jurisdiccional. Países como Argentina les interesa el Pilar 1 más que el Pilar 2 porque no hay empresas que califiquen, que sean controlantes, que estén en Argentina y que tengan el umbral de ingresos que define, digamos, la aplicación del Pilar 2. Todo lo contrario, para el caso de Argentina hay algunos regímenes, como el régimen de Tierra del Fuego, que puede resultar contraproducente porque si la casa matriz está, por ejemplo, en Estados Unidos, esa casa matriz en algunos casos tendrá que tributar un impuesto extra como consecuencia de que, por ejemplo, en Argentina, la subsidiaria está exento de impuesto a las ganancias, es decir, no tributa una tasa efectiva igual o mayor al 15%. Me fui para el fondo. Bueno, el 8 de octubre de 2021 fue una fecha importante porque en esta fecha se suscribió un acuerdo entre 136 jurisdicciones, que después se sumaron 5 más, hoy son 141, por lo cual se llegó al acuerdo sobre los lineamientos básicos del Pilar 1, ¿no? También del Pilar 2, pero digamos, nos vamos a concentrar en el Pilar 1.
que un poco establece estos lineamientos, yo les decía, de distribuir el 25% entre las jurisdicciones de mercado, donde está de alguna manera el consumo de los servicios digitales y de otros, otros ingresos por otros negocios que tienen que ver con ventas a consumidores finales, pero no solamente de los negocios digitales. Esa fue una definición que se tomó en este acuerdo, que incluye a multinacionales de otros sectores, como el sector automotriz, como el sector farmacéutico, como empresas de comida rápida, hotelería, transporte, cuando hay una relación con el consumidor final. Recientemente, en marzo del 2022, hubo un informe de avance y después una consulta pública ahora en julio y agosto, con lo cual ya se está delineando la letra chica, es decir, los aspectos más de detalle, si bien quedan algunos pendientes, los aspectos de detalle de la propuesta y de cómo se va, la propuesta que se va a abrir a la firma, que aparentemente va a ser principios o primer semestre del 2023. En 2023 se va a firmar, o hay una intención de la OCDE de que se firme una convención multilateral, MLC, en el cual se definan todos los artículos que hacen a este compromiso, este llamado Pilar 1 del enfoque unificado, de la acción 1, en donde se va a implementar en detalle lo que se llama el monto A y el monto B, que ahora voy a comentar brevemente, ¿no? También aspectos que tienen que ver con la eliminación de la doble imposición, porque el objetivo es redistribuir las utilidades residuales o la plusvalía, ese 25% que excede una utilidad del 10%, de las multinacionales grandes, ¿no? Ahora bien, esa misma utilidad residual pudo haber estado ya sujeta a imposición en los países conforme a la normativa actual, conforme a las reglas actuales, con lo cual hay una serie de artículos que tienden a eliminar o atenuar la doble imposición y que haya un mecanismo de cuando un impuesto ya tributó en una cierta jurisdicción, esa jurisdicción tendrá que reconocerle a las demás jurisdicciones, sea eximiendo un ingreso o sea devolviendo un impuesto que ya cobró, parte del impuesto que le generó la utilidad residual que ahora está siendo redistribuida. Porque lo que se trata acá es de aplicar otro conjunto de normas sobre determinado porción de las utilidades del negocio, utilidades residuales del negocio. Los temas de administración están pendientes digamos, de reglamentación, que esto va a ser con la convención multilateral. Los temas vinculados con la resolución de conflictos, que va a haber resoluciones, es decir, va a haber vías de resolución de conflictos parecidos a los paneles del GATT y del GATS en materia aduanera, y también revisiones de países. Los países van a revisar a otros países respecto a al cumplimiento del acuerdo y en definitiva de la normativa por parte de las multinacionales que están alcanzadas, y la remoción, que esto también va a ser los detalles de cómo se van a remover los impuestos específicos a los servicios digitales que tienen unos 10 países en el mundo actualmente. ¿Qué es lo que alcanza el Pilar 1? Alcanza los servicios digitales automatizados, ADS, y los negocios que tienen relación con consumidores. No alcanza los negocios de intermediación, donde no hay una relación con consumidores, sino es lo que sería B2B. Ahí no está alcanzado. Está alcanzado lo que es siempre B2C o C2C, o sea, cuando hay un consumidor, cuando hay un consumo, un servicio o un bien consumido. Están excluidas las industrias extractivas y de servicios financieros regulados, los bancos, por ejemplo, y alcanza a empresas multinacionales muy grandes, que tienen ingresos globales anuales mayores a 20.000 millones de euros, como ellos dicen, 20 billones de euros, y rentabilidad, utilidad neta antes de impuestos con algunos ajustes sobre ventas mayor al 10%. Esto solamente incluye a unas 100 grupos multinacionales. Es decir, es un alcance bastante limitado. A diferencia de lo que es el Pilar 2, que incluye las multinacionales que tienen ingresos por encima de 750 millones de euros, y que incluyen unas 1.000 multinacionales, o 800 multinacionales. Acá solamente incluye unas 110 estimativamente, con lo cual es mucho menor el alcance, y el efecto que va a tener en países como Argentina, que van a recibir recaudación, porque va a haber una redistribución mundial y Argentina va a recibir recaudación, no va a ser tan importante como consecuencia de esta limitación en el alcance, que solamente va a ser para grandes multinacionales.
Luego hay un periodo de evaluación y que esto se va a reducir aparentemente a 10.000 millones de euros, pero sigue siendo un monto muy, muy alto, por lo menos a mi gusto, ¿no? El monto A es el monto de alguna manera que se va a redistribuir entre, que es utilidad neta, pero que se redistribuye conforme a una fórmula, conforme a un ratio, entre todas las jurisdicciones de mercado que tienen, digamos, lo que se llama un nexo con la empresa. Y nexo implica que tienen un monto mínimo de operaciones en el año. ¿Qué es monto mínimo? Es un monto de ventas alocado a esa jurisdicción, donde el consumidor está básicamente en esa jurisdicción, de 1 millón de euros o mayor. En el caso de jurisdicciones más pequeñas que tienen un PBI menor a 40.000 millones de euros, el monto de 1 millón baja a 250.000 euros. Con lo cual, si Argentina, por ejemplo, en la empresa, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, tiene, digamos, ingresos alocados a Argentina por encima de 1 millón de euros, ya forma parte, tiene nexo y forma parte de las jurisdicciones a las cuales se va a redistribuir la base mundial. Obviamente estamos hablando de la utilidad residual y el 25% de la utilidad residual. Es un símil en cierta medida a nuestro convenio multilateral. De hecho, el acuerdo que se va a firmar se va a llamar convenio multilateral o convención multilateral. Y las llaves de distribución en algunos casos son similares, como ya le voy a mostrar, a nuestro convenio multilateral. Está basado en fórmulas y está basado en un sistema donde lo que se alocan son los ingresos, ¿eh? No se alocan los gastos, sino que se alocan los ingresos. Nos tenemos que basar para determinar esta utilidad residual a distribuir en los estados contables consolidados, en primer lugar. Hay algunos ajustes y que tienen que ver muchas veces con cuando hay segmentos de negocios diferenciados, o cuando hay, por ejemplo, reorganizaciones empresarias o reestructuraciones, o utilidades vinculadas con resultados por tenencia, por EPP, por acciones, y otras situaciones que también cubre pérdidas anteriores, etcétera, pero que no deben ser más de 10 puntos de ajustes a los estados contables consolidados. La segmentación por unidad de negocios en principio no se acepta, no se admite, salvo aquellos casos que son casos de excepción, que están expresamente establecidos y que también tenga información en los estados contables debidamente desglosada. El monto A, que es el monto de la utilidad residual a distribuir, es el monto de la utilidad global de la multinacional en los estados contables consolidados antes de impuestos por encima del 10%. A eso se le multiplica por el 25%, que es una convención, que en el enfoque unificado se llegó a se dijo el 75% tiene como causa otros factores, como por ejemplo la financiación del grupo multinacional, como por ejemplo el desarrollo del intangible, como por ejemplo la presencia física, etc. Y el 25% sí tiene que ver con el mundo globalizado y no hay un mejor indicador que hacer un sistema de fórmula, ¿no? El sistema de fórmula surge de esto, del coeficiente de asignación, y que tienen que ver con las reglas de fuente, el sourcing, las reglas de sourcing o fuente. Luego de llegar a este subtotal que se llama monto A, se le deduce el monto B. ¿Qué es el monto B? El monto B es la utilidad residual por funciones de marketing y distribución atribuibles a las jurisdicciones de mercado donde ya hay presencia física. Es decir, supónganse, Facebook tiene una subsidiaria en Brasil y una subsidiaria en México, y que se dedican a funciones de marketing y distribución. Entonces, esas subsidiarias hay que determinar cuál es la utilidad residual, y esa utilidad residual se deduce de lo que va a recibir Brasil o México. ¿Por qué? Porque si no va a recibir a veces sobre lo mismo. Estamos para no haber un doble conteo, un doble cómputo. Ahora bien, en el último informe, de marzo, en lugar de definir utilidad residual del monto B en función al mismo indicador que hacemos la distribución, que es lo que excede el 10% de las ventas, se utilizó otro indicador. Se utilizó un indicador que es la utilidad neta sobre los salarios y las depreciaciones de cada uno de los países o de las jurisdicciones en las cuales tiene presencia la multinacional, en la medida que superen el mayor entre el 40% o el ratio de toda la multinacional. Es decir, para pasar el limpio.
Si la multinacional tiene un ratio de utilidad neta sobre salarios y sobre más depreciaciones del 45% a nivel global, entonces solamente va a considerar su utilidad residual aquellos ratios que superen el 45%. Es decir, países cuyo ratio supera el 45%, por ejemplo 70, 150 o 1500, lo que sea. Esos van a ser países en los cuales se va a generar este monto B que se reduce del monto a distribuir. Ahora, si el monto de la multinacional es el 30%, entonces ahí yo voy a tomar el mayor entre el 30 y 40, que es 40. Es decir, nunca va a ser menor a 40%, en definitiva, el ratio, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se quiere justamente determinar la utilidad residual, no la utilidad recurrente o la utilidad estándar, la utilidad, digamos, por funciones recurrentes o funciones más commodities. Esas funciones que tienen una cierta utilidad más baja no son redistribuidas. Lo que se trata de redistribuir es justamente la utilidad residual. Respecto a la fuente de ingresos, que yo le decía que es un poco este prorrateo que se hace, esa fórmula, tiene que ver con las jurisdicciones de mercado donde los bienes y servicios son usados o consumidos. Y hay reglas detalladas para cada tipo específico de transacción o flujo de ingresos. Sobre esto se van a determinar métodos de compliance confiables, verificables, porque esto de alguna manera es información muchas veces confidencial o información de detalle que cuenta la multinacional, porque va a haber que asignar todos los ingresos de la multinacional según donde se consume el servicio. Y donde se consume finalmente el servicio. Pues supongamos una automotriz, hay una cadena, obviamente, que donde hay una cadena de valor donde tenemos distribuidores, tenemos concesionarios, tenemos distintas, digamos, etapas, y lo que hay que determinar finalmente es dónde termina siendo adquirido, consumido el bien en cuestión, ¿no? La alícuota a la cual va a tributar la multinacional, que esto va a ser un incremento de impuestos para las multinacionales, por eso en general las multinacionales ven con cierta reticencia esta iniciativa del Pilar 1, es la alícuota de la jurisdicción de mercado. Y a su vez hay métodos para evitar la doble imposición, que fue de alguna manera esta la prenda de negociación para que las empresas puedan aceptar digamos, que los países tomen esta iniciativa, y que implica que países sobre los cuales ya se tributó sobre la utilidad residual dejen de tributar sobre ese ingreso o se use el método de crédito de impuestos. Se tribute, pero después se devuelva a los países a los cuales corresponde, porque es país de jurisdicción de mercado. Bueno, acá tenemos los casos que están especificados en el artículo 4, creo que es, de este informe de avance que va a ser modelo para la firma de la Convención Multilateral. Los ingresos, por ejemplo, por venta de productos terminados se van a alocar según el lugar de entrega de los productos terminados al consumidor final. Los ingresos derivados de la venta de contenido digital es el lugar de uso del servicio. Los ingresos derivados de la venta de componentes es el lugar donde se entregó el producto terminado en el cual está inserto el componente. Los servicios específicos a la locación o a la localización es el lugar de la prestación del servicio, por ejemplo, servicios de hotelería, servicios que tienen Airbnb, ¿no? Donde está ubicado de alguna manera la localización del servicio. Servicio de publicidad online es según la localización o la geolocalización del espectador de la publicidad, del consumidor de la publicidad, conforme a mecanismos que tiene que utilizar la empresa para tener determinada la geolocalización en tiempo real cuando se está consumiendo el servicio. Los ingresos derivados de la provisión de otros servicios de publicidad es el lugar de la emisión o recepción de la publicidad. Ingresos derivados de los servicios de intermediación online que facilitan la venta o compra de productos terminados o contenidos digitales. Acá tenemos un símil, nuestro convenio multilateral artículo 2, 50% según la localización del comprador, 50% según la localización del vendedor. Ingresos derivados de los servicios de intermediación online que facilitan la venta o compra de servicios específicos a la locación, 50% es según la localización del comprador y 50% de ingresos en la jurisdicción de prestación del servicio. Un segundo, ya regreso, un segundo. Sí. Perdón, acá estamos.
En el caso de los ingresos derivados de la provisión de servicios de transporte de pasajeros, lugar de destino del servicio, por más que haya transbordos, se va a asignar al lugar de destino del servicio. Los ingresos derivados de la provisión de servicios de transporte de carga, 50% de los ingresos según lugar de origen, 50% según lugar de destino, parecido a nuestro convenio multilateral. Programas de premios a clientes, Customer Reward Programs, en proporción a los miembros activos del programa según su jurisdicción. Ingresos derivados de la licencia, venta o demás transferencias de la propiedad intangible. Si la propiedad intangible soporta un servicio o un contenido digital, según el lugar de uso del servicio o del contenido digital, y en otros casos el lugar de uso del intangible. Datos de usuario, la venta de datos de usuario según la geolocalización del usuario asociado a los datos. Los ingresos derivados de la venta, alquiler u otra transferencia de propiedad inmobiliaria, localización de la propiedad inmobiliaria, ingresos derivados de subsidios gubernamentales, jurisdicción del gobierno que efectúa el subsidio, ingresos no relacionados con clientes en proporción al resto de los ingresos, ¿no? Parecido a nuestros gastos no computables, gastos de menor cuantía, que es en función al resto de los gastos computables, es un criterio similar. Hay una regla residual que se aplica en un periodo de transición de 3 años, pero después se puede aplicar en los casos de imposibilidad de alocación de una fuente, y que las empresas piden aplicarlo de forma alternativa, pero no es un poco la iniciativa de la OCDE. La OCDE quiere aplicar esto en forma subsidiaria, no en forma alternativa, y que es en función de indicadores macro, por ejemplo, del Producto Bruto. Y la verdad que no me parece muy razonable asignar que una multinacional asigne los ingresos en función al Producto Bruto de los países, porque no tiene mucho que ver con el negocio, sino que tiene que ver con la realidad macro de los países. Por ejemplo, Argentina, si uno ve el Producto Bruto interno del año 2020, a nivel mundial representa el 0,5% del Producto Bruto mundial, menos del 0,5%. Con lo cual Argentina recibiría, si se aplicara ese criterio, solamente un 0,5% del ingreso que se aplique esto que se llama llave de distribución. Lo otro se llama indicadores y esto se llama llave de distribución. ¿Cuál es el mecanismo de distribución? Una entidad o varias entidades van a tener la responsabilidad de determinar el monto A, el monto B, que se deduce, ¿no?, del monto A según cada país, y la utilidad residual a distribuir. Calcular los coeficientes de asignación entre las jurisdicciones de mercado con presencia significativa o con nexo, más de 1 millón de euros que antes les decía, y luego pagar el impuesto a la renta en las jurisdicciones de mercado aplicando los mecanismos para compensar la doble imposición, que es cada país puede elegir exención o crédito. Por ejemplo, supónganse que un país aplica un withholding tax, una retención sobre pago de servicios digitales, que no es el caso de Argentina, salvo excepción, ¿no? Supónganse que Argentina aplicara un withholding tax u otro país aplicara un withholding tax. Ese impuesto, de alguna manera, implicaría que Argentina, cuando reciba su cuota, va a tener que deducir eso que ya cobró, en la medida que correspondiera a utilidades residuales. No todo es utilidad residual. Digamos, la utilidad residual es lo que excede determinado ratio, determinado volumen. Nuevamente, acá la OCDE se está inclinando no por determinar que la utilidad residual se aplica igual que se aplica la fórmula de distribución, es decir, el alcance digamos, de la distribución, que es para utilidades por encima del 10%, sino que se aplica un ratio distinto que es igual que en el monto B, utilidad neta antes de impuesto dividido salarios más despreciaciones, en la medida que este sea mayor al 40% o al ratio de la empresa multinacional. Es decir, aquellos países que tienen un ratio alto, una utilidad antes de impuestos, según sus estados contables, por encima de los salarios y las depreciaciones, y que excede el mayor entre estos dos indicadores, va a tener que, de alguna manera, compensar, o va a ser una jurisdicción de descarga, o relieving jurisdiction, va a tener que compensar la doble imposición. Y va a recibir menos, o va a tener que pagar, quizás, porque a lo mejor lo que tiene que compensar supera lo que tiene que recibir. Respecto a la certeza tributaria, que son cuestiones que están hoy pendientes en cuanto por lo menos a los aspectos de detalle, va a haber planteados mecanismos de resolución y de prevención de conflictos sobre la determinación del monto A y los coeficientes de asignación a través de mecanismos de paneles
como existe a nivel aduanero, en el GATT, por ejemplo, y revisiones entre pares, entre países, ¿no? Va a haber un arbitraje obligatorio y vinculante, también está pendiente de reglamentación, veremos si Argentina esto lo acepta, porque realmente Argentina es reticente a firmar arbitrajes en materia tributaria, en materia internacional, y mecanismos selectivos para jurisdicciones pequeñas, que no es el caso de Argentina. Así que bueno, un poco voy a voy a dejar de compartir y voy a decir unas palabras finales respecto a esta iniciativa. En primer lugar, es una iniciativa encomiable, me parece digna de elogio, porque representa un paso al frente, un salto disruptivo en lo que es el paradigma de tributación internacional. Porque va a un sistema de distribución por fórmula de lo que se llama la utilidad residual del negocio. La utilidad residual, determinarla en forma exacta, sería una utopía. Entonces, no queda otra que determinarla a través de una convención. Si el 25% es aceptable o es poco, bueno, es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero bueno, por lo menos se empieza con distribuyendo una parte de la utilidad residual. Luego, si el porcentaje tendría que ser 10%, tendría que ser 7%, o tendría que ser 15%, nuevamente, es una cuestión también de criterio subjetivo. Yo creo que es razonable determinar un nivel de rentabilidad del 10%, creo que por encima de eso es una empresa que tiene utilidades altas, o plusvalías, llamadas utilidades residuales, ¿no? Luego tenemos dos mecanismos por los cuales esa distribución resulta compensada o resulta neutralizada. En primer lugar, el monto B, que es cuando ya la multinacional tiene funciones de marketing y distribución en determinados países, entonces la utilidad residual de esa empresa en ese país no va a ser nuevamente sometida a distribución, sino que ya se alocó en ese país en cuestión. Entonces hay que restárselo a ese país como monto a recibir, de recaudación a recibir. Y por otro lado, tenemos los mecanismos de doble imposición, que todavía no hay acuerdo sobre eso. Es un tema que se va a resolver en el principio del 2023 en esa convención multilateral. Respecto a los detalles que se introducen en la última publicación, el último informe de avance, yo creo que lo que es criticable es, en primer lugar, establecer llaves de distribución en base a valores macro, valores de la macroeconomía, como el producto bruto, en lugar de, yo lo que hubiera hecho es distribuirlo en base al resto de los indicadores. Es decir, si hay un ingreso que no tengo una forma de asignarlo, porque no hay información del consumidor o no se conoce quién es el consumidor, porque quizás hay múltiples distribuidores y no tengo la información, la multinacional, de dónde se terminó consumiendo el servicio, y podría establecerse un sistema por el cual se hace una distribución conforme al resto de los indicadores o el resto de las ventas, que sí se tiene la atribución específica a la jurisdicción de mercado. Y finalmente, las utilidades residuales que están ligadas al monto B y a la doble imposición, me parece que tampoco es razonable efectuarlo en función a un ratio que mide los salarios y las depreciaciones. ¿Por qué? Porque los países donde hay más salarios, donde hay más masa salarial, o donde hay más bienes de uso, bienes de capital que están ligadas a las depreciaciones, son países distintos a Argentina. Son países o muy desarrollados, los más desarrollados, donde está en general la mano de obra más calificada o los salarios más altos, o también las grandes maquinarias o las grandes plantas, o digamos los mayor volumen de activo fijo, o países en donde la masa salarial viene porque hay mucha nómina, no por trabajo calificado, sino por trabajo, digamos, no calificado, pero masivo en términos de nómina. Por ejemplo, países como China, como India, como Indonesia, México también, esos países en donde también hay mucha masa salarial y que son de alguna manera los países que están en el ranking, los países que tienen más Producto Bruto. Yo creo que acá hubo una mano negra para justamente favorecer a los países que tienen mayor Producto Bruto. Tengan en cuenta que los primeros
en el ranking mundial los primeros 15 países se llevan el 80% del producto, de los 140 que forman parte de esta iniciativa, solamente 15 países. Y de esos 15 países, o son países altamente desarrollados, donde tenemos muchos activos fijos, y también los directorios y los trabajos mejor pagos, digamos, o también tenemos el grupo de países como China, India, Indonesia, donde la masa salarial es también cuantiosa como consecuencia de que hay mucha nómina, ¿no? Aún con salarios bajos. Así que son temas que seguramente que se van a discutir de ahora hasta que se firme el acuerdo, pero yo creo que es un tema que hay que instalar en la agenda, por lo menos de los profesionales y de la academia y de las asociaciones profesionales, porque son temas que no se suelen discutir a nivel profesional, ni siquiera en el ámbito universitario, en el ámbito tributario universitario, y en realidad hay cuestiones de política tributaria que están muy ligadas y muy asociadas a estas cuestiones y al interés del país, justamente teniendo en cuenta que esto puede representar un flujo de recaudación continuo, digamos, que provenga de las multinacionales, por lo cual hay que estar preparado para esto y también hay que tener los mecanismos para aplicar la política tributaria a nivel país y a nivel también grupo de países que están en condiciones similares a la Argentina, como el G24, por ejemplo, y otros países que pueden tener intereses similares como país intermedio, como es el caso de Argentina. Así que bueno, acá terminó mi exposición y quedo abierto a preguntas, comentarios o dudas. Yo, Bueno, una aclaración, simplemente sobre este tema, que es un tema, digamos, nuevo para muchos y que tiene muchos tecnicismos. Tengan en cuenta que el último informe, el informe de avance, que tiene unas 100 páginas, de las cuales la tercera parte son definiciones. Y los informes previos son informes de 500 páginas. O sea, es un tema que dentro de poco en algunos congresos ya no va a ser English speaker, sino va a ser web speaker. Va a ser un idioma propio esto, como una jerga, ¿no? Y hay algunos, digamos, los actores internacionales, estudios internacionales que viven de la complejidad, o sea que su negocio es la complejidad, reclaman bajar la complejidad. Consideran que esto es demasiado complejo. No pueden con tanta complejidad, claro, no pueden más.
la verdad que cuando se mete en la letra chica, asusta un poco. Es decir, yo los invito a leer el informe de avance, pero la verdad que hay cuestiones excesivamente técnicas que podrían quizás haberse simplificado en aras de, digamos, de un entendimiento común, porque inclusive si le preguntan en Argentina, la Subsecretaría de Ingresos Públicos todavía no saben esto de en qué consiste, pero no por cuestión de incapacidad, porque no saben cuál es el monto en juego. No se sabe si va a ser el 5% del impuesto a las ganancias, el 10, el 15 o el 1. ¿No? Entonces, está todo por verse y se va a firmar en 2 meses o en 3 meses. Así que bueno, yo voy a publicar un artículo en La Ley seguramente el mes que viene, y ahí trato de describir con más detalle esta solución y con algunos ejemplos prácticos o numéricos. No daba el tiempo para ahora desarrollarlo, pero no sé si fui claro, pero quizás no fui del todo claro. Los invito a leer ese artículo, quizás ahí puede ser un poco más claro que lo que en media hora se pueda desarrollar. Ahora sí te dejo, Eduardo. No, simplemente para cerrar esta charla, ya que los dos hemos expuesto, nos confirman que no tenemos consultas, por lo tanto, en mi nombre, en nombre de Darío seguramente, agradecer la posibilidad a la Secretaría, al Departamento de Tributación, a la Facultad por habernos permitido esta charla, y agradecerle a todos las personas que nos están mirando por alguna de estas aplicaciones el tiempo y la dedicación en estas experiencias comunes que hemos tenido. Así que bueno, nada más, muchas gracias a todos y buenas noches.